Buen día, maestro y compañeras. El día de hoy vamos a hablar acerca de las prácticas profesionales 2, las cuales competen el séptimo semestre de la licenciatura en Intervención Educativa. Mi equipo está conformado por María Guadalupe González Domínguez, María Angélica Sotero Reyes, Cristal Oropesa Vázquez, Jacqueline Tomás Basilio, Lisbeth Márquez Murrieta, Carla Estefany Juárez Baltazar, Jimena Lorenzo Flores y su servidora Concepción Hernández de la Luz. Como bien sabemos, la LIE nos ofrece esa diversidad del adentrarnos nosotras como estudiantes a un campo de estudio que emerja pues como ese contacto directo con la realidad, ya sea en una institución u organización. Para ello damos pauta en la definición de las prácticas profesionales. Un punto muy importante que tuve que retomar fueron lo que es el significado de las prácticas profesionales 2, cuál era su finalidad, su importancia o cuántos créditos o horas se tenía que recolectar para liberar esas prácticas profesionales 2, lo cual yo me basé con un reglamento que nos dan desde un principio todo lo que debe de contar lo que es las prácticas profesionales. Un punto muy importante que hay que retomar es que las prácticas profesionales 2 son como espacios curriculares obligatorios donde desarrollamos las competencias en el campo profesional de toda la licenciatura, ya que ahí nos vamos a tener competencias en un campo ya de manera profesional. Las prácticas profesionales 2 tienen que contar con un valor de 30 créditos, ya que cada prácticas profesionales que empieza desde sexto a octavo semestre, que es prácticas 1, prácticas 2 y prácticas 3, debe de contar 180 horas por cada práctica. Y otro punto muy importante que también yo retomé es que las prácticas profesionales se tienen que trabajar de manera paralelamente en el curso de seminario de titulación 1. Esto empieza desde que empiezas prácticas 2, es decir, cuando ya ingresas a séptimo semestre. También es que permite también al estudiante contar elementos teóricos y metodológicos para tener una construcción de un proyecto de intervención. Y también porque el diseño de proyectos de intervención es relevante para considerar una ruta crítica, ya que ahí comienza lo que es el diagnóstico, la justificación, delimitar tu campo de acción o actores involucrados, definir ya tus objetivos, determinar ya tu metodología y tus estrategias con las que tú vas a trabajar. En este caso yo desde que empecé a séptimo semestre ya empecé a tener ya mi diagnóstico, mi justificación, mis objetivos, qué tengo que hacer para ayudar a la problemática o la necesidad que tiene el infante, porque ahí ya empiezas a tener ya tu construcción de tu proyecto de intervención. El propósito general que tienen las prácticas profesionales es preparar al interventor educativo para la aplicación de competencias profesionales en un ámbito concreto, permitiéndole aplicar los conocimientos, métodos y técnicas adquiridas a problemas específicos de la profesión en diversos contextos, así como resaltar su formación ética y resolver los desafíos profesionales que se le presenten. Asimismo, se pueden desglosar diversos propósitos específicos. El primero es ampliar los conocimientos teóricos del participante o de este caso del interventor educativo, consolidar una actitud ética profesional, así como permitir la integración del interventor educativo en equipos multidisciplinarios, es decir, de varias disciplinas, y obtener una comprensión de su quehacer profesional como interventor educativo. Y pues bueno, lo que ayuda a diseñar un proyecto de intervención educativo, utilizando los enfoques teóricos y metodológicos pertinentes para dar respuesta a lo que es una situación del ámbito educativo identificado, pues son las competencias. Estas competencias se deben regir por una buena actitud ética y de liderazgo, ya que va a permitir incidir en lo que es la transformación de la educación y de la realidad. Pues bien, los campos de saberes que implican lo que es la competencia para su diseño y su construcción del proyecto de intervención son los siguientes. Un saber conceptual. ¿Qué quiero decir con un saber conceptual? Un saber conceptual conoce las competencias necesarias para la elaboración del proyecto de intervención. Al mismo tiempo, lo que es un saber procedimental, va a aplicar los conocimientos para su diseño metodológico.
que al proyecto le va a permitir organizar acciones que establezcan lo que es la gestión, la administración de una forma de evaluación de la misma. Y por último, el saber actitudinal. Este saber actitudinal va a asumir una actitud de liderazgo. A partir de ello, también las decisiones que se van a tomar en cuenta para la elaboración de nuestro proyecto. Asimismo, nos va a permitir ir desarrollando la capacidad de integración, innovación, creatividad y flexibilidad en lo que son los contextos. Si bien también es importante mencionar que las competencias dentro de las prácticas profesionales nos va a permitir como interventoras poder analizar y desarrollar la solución y las necesidades de la problemática detectada. Continuando con esta explicación, encontramos el apartado de justificación, en el cual se va a analizar y a mencionar el por qué es importante realizar esas prácticas profesionales. En primer lugar, es porque es una actividad académica en donde al estudiante se va a vincular con otras instituciones u organizaciones para poder adquirir diversas experiencias que se van a encontrar en ese lugar. Estas experiencias van a ser de gran utilidad en el ámbito escolar, ya que éstas se pueden aplicar o expresar en alguna materia que vaya vinculada con prácticas profesionales, o bien en específico puede ser en la realización de su tesis o proyecto, ya que aquí se van a aplicar esos conocimientos, habilidades que se han adquirido durante ese periodo, ya que esto es muy importante, ya que se va a observar el cómo es que la docente de ese salón aplica actividades, planeaciones, cómo se dirige hacia los alumnos, cuál es su forma de presentación, de inicio, desarrollo y cierre de todo un día completo. Y de igual manera, porque aquí pues estas prácticas profesionales tienen diversos momentos, prácticas profesionales 1, 2 y 3, en los cuales van específicas ya sea solamente a la observación, al diagnóstico o bien a la implementación de la adquisición de todas estas experiencias formadas, ya sea en un proyecto. Es por ello que es de gran importancia esas prácticas, ya que, como vuelvo a recalcar, se obtienen experiencias que no solamente van a fortalecer el ámbito escolar en ese momento en la universidad, sino que también van a influir en la experiencia laboral, porque ya tenemos una base de cómo se expresan hacia los alumnos, de cómo podemos nosotros acomodar esa expresión del docente al campo laboral donde nosotros queremos estar trabajando, y así poder hacer un mejor trabajo, o bien para poder desarrollar de mejor manera las actividades que nosotros tenemos planeadas para ya sea solucionar un problema detectado o para solamente desarrollar o estimular más las acciones, las actividades, las habilidades que ya tienen los alumnos. Ahora bien, en los antecedentes de prácticas profesionales 2 realizadas de manera directa con un diagnóstico, una justificación y sus respectivos objetivos, además debe contener una breve descripción del lugar donde se realizó su práctica en el contexto en donde están inmersos y la aportación del conocimiento de su formación profesional, motivo por el cual se desarrolla o realizó el trabajo, que debe de ser de mínimo 2 cuartillas, los aspectos fundamentados que deben ser señalados como es el objetivo del documento y no se debe de confundir con el objetivo del proyecto, la estructura del mismo y una breve explicación de ella. Ahora bien, abordando los contenidos que emergen en esta, se mencionan ciertas fases, y la primera es el problema y sus implicaciones, la cual está estructurada por 4 pasos, y el primero es el contexto, el ámbito y los actores que implican en el problema. El segundo es el impacto social, comunitario y educativo. El tercero es la pertinencia de ser atendido, y por último, las posibilidades de intervención. El conjunto de todos estos pasos conllevan a que nosotras como interventoras podamos identificar aquellos aspectos que se hacen presentes en un ambiente socioeducativo y psicopedagógico para que posteriormente busquemos esas áreas de oportunidad donde se pueda llevar a cabo la intervención.
Ahora es momento de hablar de la fase 2, la cual lleva por nombre referentes teóricos conceptuales. Este en primera instancia tiene la finalidad de promover en los estudiantes la búsqueda e integración de los elementos del proyecto de intervención, reconociendo sus elementos constitutivos y sus implicaciones, para el cual es de vital importancia el tomar en cuenta las siguientes características. Número 1. Definir el tipo de intervención. Número 2. Analizar los modelos de intervención pertinentes acorde al problema. Y número 3. Seleccionar y argumentar el modelo de intervención. Más que nada, este apartado implica la descripción de cada uno de los elementos, es decir, una vez destacada o identificada una problemática, es de vital importancia el analizar qué tipo de agentes son los beneficiados o a cuáles hay que atender, para lo cual es de vital importancia el tomar en cuenta el contexto en el que se desenvuelve el infante. Es decir, las implicaciones son más que nada el impacto que ha de tener el proyecto, la población que ha de atender y cuáles van a ser las principales características de tu proyecto. Basándose en un aspecto tanto social, podemos realizar un diagnóstico diferente. Pero si se realiza dentro de una institución, es de vital importancia el retomar a los agentes educativos que participan en este. Por ello, para este se requiere que se analice y se retomen diferentes autores que planteen cada una de las posturas que se han de analizar. Asimismo, para este es de vital importancia el tomar en cuenta conceptos como qué es un proyecto, cuáles son sus principales características. La intervención ha de ser Bueno, la fase 3 lo constituye la metodología y evaluación y en este se contemplan diversos pasos. El primero es definir el tipo de metodología de intervención socioeducativa y o psicopedagógica, es decir, se define el procedimiento a realizar durante la investigación, puede ser deductivo, inductivo, experimental, entre otros. El siguiente paso es analizar los modelos metodológicos y de evaluación de intervención. Aquí se analizan los diversos modelos cualitativo, cuantitativo y mixto, y así como los modelos de evaluación. Se selecciona y argumenta el modelo metodológico de evaluación. En este caso, pues se da razón del por qué se elige el modelo metodológico que va orientado a la investigación, es decir, puede ser cualitativo, el por qué es cualitativo. Para terminar con el diseño de las estrategias, actividades, recursos, espacios de aplicación e instrumentos de evaluación durante este proyecto. Y bueno, todo esto va orientado a mejorar o a disminuir el problema que se ha analizado o diagnosticado con anterioridad. En cuanto a la metodología, nos hace mención que existen 3 fases. La fase 1 es presentar el contexto en donde se va a realizar el proyecto de intervención, así como los autores que van a sustentar dicha problemática. En la fase 2 es necesario hablar de los conceptos bibliográficos que van a sustentar nuestro proyecto de intervención. Y por último, en la fase 3 es indagar los referentes teóricos de la metodología seleccionada, así como los modelos de evaluación y argumentando el diseño de las estrategias e instrumentos de evaluación de nuestro proyecto de intervención. Buenos días, compañeras. Con lo que respecta a la evaluación de prácticas profesionales 2, para acreditar las prácticas se requiere que los estudiantes cubran con el total de horas de prácticas en las instituciones receptoras, desarrollar las actividades mencionadas en la metodología para el diseño y la construcción del proyecto de intervención, asimismo asistir a las sesiones de asesoría que se consideran pues los avances parciales del proyecto como la evidencia de la evaluación formativa, la evaluación final que contempla la integración del proyecto y la socialización del mismo. En cuanto a mi experiencia personal, pues en la materia de prácticas profesionales, pues para mí fue una de las más importantes, ya que aquí nos enseñan gran parte de lo que se va a hacer pues en sí en el proyecto de intervención. En este caso que nosotros hicimos un proyecto, se me hizo muy importante porque nos enseña a saber qué diagnóstico vamos a ocupar, cuáles son los pasos, cómo sustentarlo, y para mí fue un elemento indispensable, así como la elaboración de
de instrumentos para la recogida de datos, pues es una parte fundamental para lograr el objetivo de las prácticas profesionales, que es diagnosticar un problema en el infante o en el aula en general. Prácticas profesionales me brindó herramientas que me permitieron o que me permiten desenvolverme dentro de un contexto educativo en el cual se ha de actuar. Además, me permitió el comprender cuál es la manera o la vinculación que se tiene entre una teoría con el contexto en el cual has de actuar. Además, es muy eficiente dado que permite la elaboración de proyectos a fin de beneficiar a un determinado número de población en la cual se presenta una problemática, en la cual se deben de tomar en cuenta a los principales agentes que participan en este. No simplemente implica el que tú elabores una serie de actividades y el que lo dejes así como al vacío, sino más bien te permite el comprender el por qué estás dentro de una institución educativa, el por qué llevabas varias materias, el qué relación tienen las materias analizadas con prácticas profesionales. Es más que nada como adentrarse a aquella práctica que te ha de permitir el tener referentes sobre elementos de actuación. Aquí les platicaré de mi experiencia personal que tuve en prácticas profesionales. Pude percatar que dentro del aula cómo la maestra se expresa, cómo hace sus actividades, cómo las desarrolla y sobre todo que siempre que llegaban los alumnos cuando había clases presenciales, hacía una canción, una actividad para que ellos se despertaran, si venían cansados de sus casas, que se motivaran a realizar las actividades pertinentes. Y aparte cómo es que tenía organizado y ordenado el salón, porque eso también influye en realizar las actividades. De igual manera en cómo se expresaba con los padres de familia, cómo les decía con palabras un poco coloquiales las tareas que se encargaron. De igual manera las actitudes que tuvieron sus alumnos en ese proceso, en esa clase. Por otra parte también me pude percatar cómo es que los alumnos tienen diversas habilidades, cada quien expresa y realiza sus actividades de manera diferente, que todo está bien y sobre todo que siempre hay que estimular al pequeño, motivarlo y sobre todo felicitarlo de aquellas cosas que haga bien. Y por ejemplo, si en un trabajo le falló o tuvo algunas deficiencias, decirle, tu trabajo está bien, pero podrías mejorarlo con esto, pintarle esto, quitarle aquello, para que el niño se sienta motivado, entusiasmado y siga realizando las actividades de mejor manera, porque como sabemos, el preescolar es el cimiento de toda una larga vida académica. Ahora bien, en mi opinión personal puedo decir que gracias a las prácticas profesionales pude desarrollar mi trabajo, ya que en un primer momento realicé mis prácticas de manera presencial. Debido a la pandemia lo seguí realizando de manera virtual. Pues la verdad me llevo una gran experiencia, ya que tuve el apoyo de mis maestros, así como de los maestros de parte de la institución del preescolar Gabriela Mistral. Tuve un apoyo muy grande de parte de ellos y pues sí es muy importante realizar un diagnóstico, realizar tus objetivos, plantear todo a lo que tú quieras llegar para que pues lo hagas. Gracias. Dentro de mi experiencia en las prácticas profesionales, puedo mencionar que es un proceso de mucha experiencia donde nosotras como interventoras tenemos que desarrollar prácticamente esa capacidad de observación para poder identificar todos los agentes y ámbitos que emergen o afectan tanto el contexto áulico y fuera de, ya que es importante considerar todo lo social, educativo, económico, cultural y demás, para que cuando se tenga diagnosticado un problema como tal, puedas identificar aquellas como causas y efectos que conllevan dentro de este. Y prácticamente en el séptimo semestre es el adentrarte a el identificar un diagnóstico, el tipo de diagnóstico que vas a utilizar para que posteriormente puedas realizar tus categorías de análisis,
conforme a lo que hayas observado en el aula como tal y valorar si tu problema central va dirigido a los niños como tal o si de ellos surge el problema o si va dirigido también al docente, ya que pues también debes observar la práctica docente, cómo se desenvuelve con ellos, las estrategias que utiliza para poner en marcha sus actividades, planeaciones, los recursos y demás, y pues prácticamente sería eso.